Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén. Juan Leoncio Iriberri, cereales e insumos. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Cámara Comercial e Industrial Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, UTEDIC. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa El Ciudadano. Mediante diversos dispositivos digitales hemos tenido la posibilidad de dialogar con tres invitados. La primera de ellas es Mercedes Gavino, una joven periodista oriunda de Necochea, radicada hace más de una década en Alemania. Actualmente reside en Berlín y cumple tareas para el canal oficial, la Deutsche Welle. Y con ella dialogamos acerca de la manera en la que se vive la pandemia del coronavirus en ese país germano, cómo responde la ciudadanía a las directivas que dispone el gobierno que está a cargo de Angela Merkel. Bueno, Mercedes Gavino, desde Berlín, ¿estás trabajando para qué medio periodístico en este momento? Bueno, yo trabajo desde hace años. Primero, buenas tardes, buenos días, Hugo. Trabajo desde hace años en la televisión pública alemana para el exterior, en Deutsche Welle, en la redacción en español, y desde hace unos meses estoy cubriendo la pandemia aquí en Alemania para el canal Todo Noticias. Bien. ¿De qué manera se está viviendo en principio la ciudadanía, el común de la gente en Alemania? ¿Cómo vive a diario? ¿Cómo convive con la pandemia, con las medidas de restricción y en todos casos cuáles son esas medidas? Bueno, Alemania lentamente va haciendo esa famosa desescalada, o sea, ya estaría transitando lo que llamamos la nueva normalidad. Es importante aclarar que en ningún estado federado hubo un confinamiento total, así como lo hubo en algunas regiones de Italia o en España o en Argentina misma. Alemania decidió en un primer momento y bastante rápidamente reaccionó a la pandemia que venía, dejar a los ciudadanos en un estado como de semi-confinamiento. En realidad uno podía salir en un principio, pero las actividades estaban tan limitadas que creo que fue algo más un efecto psicológico que otra cosa, porque colegios cerrados, haciendo home office, la mayor parte de la población. Y en este momento, bueno, paulatinamente se han ido abriendo muchísimas más actividades. Nosotros estamos en vacaciones, verano, o sea, una situación completamente distinta a la que tiene Argentina en este momento, con muchas actividades todavía limitadas, colonias de vacaciones suspendidas, y la nueva modalidad incluye el aforo, es decir, la nueva palabra que incorporamos aparte de la distancia social, ese número de personas que pueden estar en un lugar cerrado. Así que esa es la nueva normalidad, habituarse a ir por turnos, a hacer colas y a resignar muchos de los planes que teníamos para las vacaciones, por ejemplo, de viajes y salidas a países vecinos, aunque se puede hacer, no está recomendado. Y bueno, ir adaptándose para intentar, en la medida de lo posible, no seguir propagando ni que haya rebrotes. Hasta ahora la situación está controlada, quiero decir, la ciudadanía está conforme con la gestión del gobierno, pero arrancó también porque muchas veces se ponen únicamente las cifras de contagiados
muertos e infectados en cuadro, y la realidad es que números precisos es muy difícil de obtener porque sabemos que el virus tiene muchísimas aristas desconocidas todavía, que es difícil el rastreo y que hay muchísimos asintomáticos como también hay muchísimos propagadores. Claro. Y en cuanto al número de las cifras de personas fallecidas, supera las 9.000 en este momento. Sí, el tema, Hugo, es manejar las proporciones y los recursos. Es decir, ahora no se está teniendo tanto en cuenta el número de fallecidos. Alemania está 14 aproximadamente en el número total de fallecidos, sino otros factores que son importantes, otros semáforos que no deben encenderse en rojo para no desactivar esta desescalada, ¿no? Que significa, por ejemplo, siempre fue el número de camas de terapia intensiva del que se disponen por número de habitantes. Alemania tiene uno de los números más altos en Europa y en el mundo de camas con respiradores en función de la cantidad de habitantes. ¿Cuántos contagiados provoca un infectado? Ese índice, ese R-Wert, que se llama en alemán, ese índice de infección también es muy importante a la hora de seguir haciendo la desescalada. Es decir, se toman muchísimas variables para ir soltando, digamos, la cuerda o abriendo las puertas en la nueva situación. Por ejemplo, la situación geográfica de Alemania es completamente distinta de la de Argentina. Es un país que es algo más grande que la provincia de Buenos Aires, pero tiene el doble de habitantes de Argentina. Sin embargo, la gente no está tan hacinada como ocurre en algunas zonas del AMBA, ¿no? De la zona metropolitana de Buenos Aires, porque urbanísticamente las casas no suelen superar los 6 pisos de altura. Por otra parte, la derivación a hospitales es muchísimo más rápida, porque las distancias entre los pueblos o ciudades es mucho más corta de lo que es en Argentina. Claro. Entonces, estamos ante una situación general que es muy difícil de comparar con otros países, como por ejemplo Estados Unidos misma, que tiene muchísima concentración en algunas ciudades como Nueva York y muchísima distancia entre una localidad y otra. Claro. Y en cuanto a lo que tiene que ver, decías vos que la población en general ha tomado bien las medidas del gobierno de Angela Merkel. ¿Eso ha ido variando o siempre ha habido cierta conformidad y aceptación de las medidas dispuestas? La aceptación también ha sido basada en multas muy altas que en su momento se establecieron para quienes rompieran esas normas, ¿no? Es decir, yo he sabido incluso de familias que se juntaron a comer antes y fueron denunciadas por los vecinos, que Alemania también tiene una cierta, es decir, los vecinos denuncian, hay una denuncia social y había multas de hasta 1.500 euros, ¿no? Por transgredir estas normativas. Claro. A nivel general es muy difícil, siempre uno habla de tendencias, ¿no? La tendencia es cuidarse, cuidar a los otros, usar las mascarillas, pero hay ciertos grupos etarios, los jóvenes, los más jóvenes, entre 12 y 30 años, que sí están más relajados, que a veces se los ve reunirse en grupos grandes, quizá hasta compartir una botella, o quizá, lógicamente, teniendo menos miedo o menos conciencia del contagio, ¿no? También hay algunos grupos que en su momento se rebelaron contra todas estas normas, grupos que no se puede decir exactamente quiénes eran, porque había de todo, muy variopinto, los antivacunas, los de las teorías conspirativas, los que están a favor de las libertades individuales y decían nadie puede venir a decirme, ultraderecha, ultraizquierda, hubo algunas manifestaciones incluso, pero a nivel general el consenso es aceptar, intentar en la medida de lo posible cumplir las medidas, cuidarse porque hay miedo de contagiarse también. No olvidemos que estamos frente a una enfermedad o un virus cuyas consecuencias y secuelas todavía no están muy claras.
Exacto. Mercedes, ¿y cómo ha afectado la pandemia y las medidas de restricción en la economía de Alemania, la actividad Bueno, económica? por supuesto, Alemania ya está en recesión por primera vez en muchos años. Eso significa que futuras generaciones deberán pagar los costos que está ocasionando esta pandemia. Hubo grandes quiebras y grandes situaciones de emergencia, como compañías como Lufthansa, que tuvo que despedir a 22.000 empleados, el cierre o la suspensión de servicios de muchas empresas turísticas, por ejemplo, uno de los sectores más afectados, el sector gastronómico, el sector de la cultura, especialmente en Berlín, donde gran parte de la actividad depende de conciertos, recitales, clubes nocturnos, todo por ahora suspendido hasta septiembre, todo eso no volvió. Pero a la vez el gobierno pudo ofrecer un colchón, es decir, unas ayudas para que todos esos artistas o personas que vieron drásticamente reducidas sus ventas pudieran sortear esa primera fase de la pandemia. De todas maneras, ha habido también suspensión de trabajo, suspensión de empleo, de la que el Estado en parte se ha hecho cargo, pagando el 60% del sueldo, o el 77% en caso de ser una familia con hijos, pero las consecuencias no van a ser tan drásticas quizá como en otros países que tenían ya sus problemas graves económicos, sí, claro que se ven, y eso se nota en el bolsillo también a la hora de planificar ahora vacaciones o de planificar al mediano o largo plazo. La gente no sabe muy bien cómo va a seguir la situación o cómo va a quedar, cuánto se va a extender esto, cuando vuelve el invierno, si va a haber más rebrotes. Así que todo el mundo muy cauteloso. En general, te hablo de tendencias. Sí, sí, exactamente. Mercedes, y en cuanto a lo que tiene que ver con la actividad periodística, el acceso a la información en relación con los enfermos, con los pacientes, con las medidas que se llevan adelante, ¿cómo es en Alemania? ¿Cómo te ha sido tu labor periodística? La labor periodística en este caso es muy exigente porque nos obliga a leer estadísticas, números a los que habitualmente no estábamos habituados. El contacto con los virólogos, que son las nuevas estrellas mediáticas. El virólogo asesor acá de Merkel tenía un podcast todos los días de media hora al principio de la pandemia, que era prácticamente lo que tenía más visualizaciones en toda Alemania, el Drosten, Christian Drosten. Es decir, se transformó de repente en una impensada figura. Claro. El acceso también es complicado para definir, no porque no haya fuentes de información, sino para definir cuáles son claras para no caer en fake news. Por un lado está contabilizando la Universidad Johns Hopkins en los Estados Unidos los números globales de víctimas. Por otro lado está el Robert Koch Institute aquí en Alemania contabilizando de una manera diferente las víctimas. Entonces, difícil discernir, separar la paja del heno y los múltiples remedios, vacunas, curas, que de repente van surgiendo y no son más que expresiones de deseo porque no son factibles, hasta, no sé, remedios caseros que por ahí están circulando diciendo que matan el virus. Y también el difícil acceso de la información a la gente, porque esta desescalada y todo esto ha sido, nos movemos más que nunca a través de los medios informativos. Y hay personas que, aunque parezca mentira, no lo tienen, especialmente en el caso de migrantes que no hablan alemán. Entonces, es difícil informarse, incluso saber qué está permitido, qué no está permitido, cómo tengo que cuidarme, si uno no tiene acceso a información de calidad, y mucho menos si no habla el idioma. Claro. Por último, en lo que tiene que ver con lo personal, vos sos oriunda de la ciudad de Necochea, ¿verdad? Sí, sí, nací en la clínica regional, hace muchos años ya. No vamos a preguntar cuánto. Pero
Mercedes, bueno, pues precisamente nos interesaría saber cuánto tiempo hace que estás radicada allí en ese país. ¿Has estado también en algún otro lugar de Europa previamente? Yo vivo desde hace 12 años en Alemania, 6 años en Frankfurt am Main, en el centro de Alemania, y desde hace 6 también aquí en Berlín. Me vine en su momento porque me casé con un periodista alemán. No tenía previsto, yo trabajaba en Buenos Aires, y salir al exterior más que para hacer algún estudio o para algún viaje, pero bueno, finalmente establecí mi vida aquí. Tengo un hijo alemán también, y bueno, alemán argentino, también tiene su nacionalidad argentina, y por suerte o afortunadamente puedo viajar muy frecuentemente a Argentina y también a Necochea, ¿no? A visitar a donde viven mis padres, mis 2 hermanos, Juan Martín y Mariano, y donde tengo mis sobrinos y muchísimos amigos. ¿Es muy diferente la vida en Alemania? ¿Te has adaptado totalmente o algunas cosas añorás o te cuesta vivirlas? Sí, la vida es completamente diferente, empezando por el clima, ¿no? Tenemos 6 meses que son muy duros realmente. No tanto por el frío, sino, siempre lo comentamos con todos los compatriotas, la falta de luz. La falta de luz se siente mucho a nivel físico y a nivel emocional. Claro. Aquí en Alemania la depresión también es una enfermedad endémica. Esa es una de las, en el norte de Alemania, provocada en gran parte por la falta de sol y de vitamina D. Yo creo que ese fue otro de los motivos por los que no se hizo la cuarentena tan apretada, digamos, o tan rígida. Bueno, y después muchísimas costumbres más que tienen que ver con la vida al aire libre, con el idioma. El idioma es muy difícil de aprender, lleva mucho tiempo. Y bueno, diferentes aspectos de la vida y del día a día que son muy distintos, la distancia, no la distancia social, pero sí la distancia que ya llevan los alemanes entre sí, son muy celosos de su privacidad, de su espacio personal, por eso está mal visto gritar, porque uno está invadiendo el espacio del otro, o tocarse demasiado. Sí, son aspectos que uno extraña también, ese contacto físico, esa cercanía, pero a la vez uno acaba entendiendo que son más distantes, pero a la vez son muy sensibles. Y también si uno es capaz de llegarles al corazón, abren una puerta que no se cierra más. Bien. Es difícil de abrir, pero después no se vuelve a cerrar. Y sí, tengo contacto permanentemente con mis amigos allá y con mis amigos acá, que en su mayor parte son argentinos. También trabajo en una redacción donde hay muchos alemanes, pero también muchos españoles, peruanos, mexicanos, es decir, ahí tengo la oportunidad también de reencontrarme con mis raíces y mi aspecto emocional más cercano. Incluso me llevo el mate a la redacción, antes compartíamos, porque hay varios materos. Ahora ya cada uno se lleva el suyo, ya no se comparte más. Exacto. Bueno, Mercedes, ha sido un gusto, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a vos, Hugo, y un saludo para todos, mucha fuerza y mucho ánimo para seguir transitando esta fase que esperemos sea la final de estos tiempos tan raros que nos está tocando vivir. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos.
desde siempre al servicio del productor agropecuario. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, nutrición animal, acopio de cereales. Asociación de Cooperativas Argentinas no se detiene, siempre en pos del cooperativismo nacional. Usina Salud. Comunicate al 42 5715 o al 42 1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar. Para saber de qué manera van a comenzar las clases, de qué forma los profesores van a trabajar, cuáles serán las metodologías a implementar. Para saber todos estos temas dialogamos con Ana Lidia Marincevic, que es la jefa de la región 20 de educación, que comprende a 5 distritos, entre ellos el de Necochea. Bueno, Ana Marincevic, ¿cuáles son las posibilidades concretas que hay que se reanuden las clases de este ciclo lectivo 2020 que se ha alterado, por supuesto, por la pandemia del coronavirus, ¿no? Así es, sí, las posibilidades en realidad tienen que ver en principio con una definición en el marco del Consejo Federal de Educación, integrado por el Ministro de Educación de la Nación y los ministros, ministras de Educación de cada una de las provincias. Allí se ha construido un protocolo que por supuesto deberá después ajustarse a las realidades de cada jurisdicción. Y la jurisdicción, bueno, en este caso la provincia de Buenos Aires y en particular la región 20 que está a tu cargo, ¿cuál es la situación hoy por hoy? ¿Qué perspectivas hay de que bueno, haya algún cambio en cuanto a la posibilidad de que se dicten clases? En primer lugar, la autorización o la información a partir de la cual se toman decisiones tiene que ver con las definiciones del sistema sanitario. Claro. Eso implica contar con la condición de fase 5 para poder empezar a trabajar sobre otros asuntos que analizan situaciones particulares de cada escuela y de cada comunidad educativa. Hablamos no únicamente de las escuelas urbanas, sino también de las rurales, pero estas situaciones quedan atravesadas por el espacio, por el hecho de contar con agua. Hay una serie de recursos que la provincia está invirtiendo y haciendo llegar a los distritos por estos días, para la compra de insumos específicos que garanticen condiciones de higiene. Estamos hablando también de la consideración del transporte de alumnos, el que está a cargo del Estado, porque es fácil pensar por ahí que en las escuelas rurales las condiciones se reunirían con mayor facilidad, pero hay que considerar también que si la matrícula total de la escuela es transportada, hay ahí un asunto que resolver, porque, bueno, no estaríamos en condiciones de garantizar la distancia, por ejemplo. Claro. ¿Y cómo se resolvería la cuestión de la limitación de alumnos, que según tengo entendido se prevé? Es decir, hoy por hoy los establecimientos educacionales tienen cierta capacidad, van a estar con menor capacidad completa. Bueno, ¿de qué manera se instrumenta en distintos turnos? ¿De qué manera se podrían dictar nuevamente las clases? La consideración de las condiciones se da escuela por escuela. Y por supuesto que la condición del espacio es una condición que desde el área de infraestructura no puede, digamos, ajustarse, sino que vamos a tener que tomar la decisión por escuela de subdividir los grupos y turnar la asistencia en un formato de escuela que va a estar, digamos, en parte garantizado desde lo presencial y en parte con continuidad del esquema de trabajo que habíamos tenido en este tiempo. Todo eso va a ser trabajado en principio con autoridades en cada uno de los distritos, y hablo las autoridades de la Dirección General y las que corresponden a otros organismos de salud y al propio intendente municipal, y luego también en ámbitos propios que ya existían, como la UEGD, de trabajo común con los sindicatos de trabajadores y trabajadoras de la educación, no únicamente docentes, sino también auxiliares, que van a pasar a cumplir un rol fundamental. Estamos pensando también en un horario que se ajusta en la necesidad de ventilar los espacios cada 90 minutos, en la disponibilidad de insumos de higiene,
y bueno, todas estas situaciones tienen que ser analizadas escuela por escuela y muy bien comunicadas a las comunidades para que nos podamos organizar. Teniendo en cuenta que siempre se da cuenta de las dificultades que hay desde el punto de vista de infraestructura, siempre hay alguna falencia en una u en otra escuela, está preparada la provincia para poder absorber a los chicos en esta circunstancia en particular, con estas cuestiones que son nuevas y que, bueno, estamos todos aprendiendo a manejarnos cada uno en su ámbito, ¿no? Bueno, está claro que hay algunos problemas que no son nuevos y que los vemos de manera diferente en este tiempo. Claro. Por ejemplo, es una deuda pendiente recuperar las escuelas del barrio como las escuelas que cada familia elija para sus hijos e hijas. Porque vos fijate que cuando hace falta utilizar un transporte público, en este tiempo estamos en problemas para garantizar esas condiciones. Sí, sí. Por lo tanto, también hay que decir que hay escuelas de 700 alumnos o de más en el distrito de Necochea y en otros muchos distritos, en Balcarce, por ejemplo, una escuela secundaria de 1.400 alumnos, que ya era un problema en realidad, y que en este tiempo va a ser imposible duplicar los edificios para dar respuesta a las necesidades de espacio de 2,25 metros por persona para garantizar condiciones de seguridad que impidan, o por lo menos no hagan propicio el encuentro para los contagios. Claro. De manera que los 4 años que han pasado, la desinversión, incluso una falta de inversión en lo que hace a infraestructura, en educación, viene de más lejos todavía que los últimos 4 años, va a ser muy difícil de dar respuesta a esas situaciones, pero estaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar donde existan condiciones para la vuelta a un esquema, digamos, de una escuela funcionando en parte de manera presencial y en parte mediada a través de la tecnología. ¿Esto significará una mayor carga horaria para los docentes? No, de ninguna manera. No es mayor carga horaria, y lo que sí va a hacer falta ajustar lo organizativo enormemente, y esto no únicamente al interior de la escuela, sino también y fundamentalmente con las familias. Es un trabajo muy complejo que requiere de mesas de trabajo con compromisos de muchos actores, de dentro del sistema y de fuera de él. Pero bueno, decías al principio que la condición básica sine qua non es que haya fase 5 para poder comenzar a instrumentar de esto. Si hoy por hoy dentro de la región 20 hay distritos con diferencia en cuanto a la situación sanitaria. Así es. La región 20 está integrada por 5 distritos: Necochea, Tandil, San Cayetano, Balcarce y Lobería. De esos 5 distritos hay uno que todavía no cuenta con esta condición, que es Necochea. El resto está en fase 5, y estaremos trabajando en este tiempo en estos asuntos que hacen a lo organizativo, en esos 4 distritos, y por supuesto ese trabajo dependerá de que no haya modificaciones en la fase. Vos sabés que cuando se producen contagios y esos contagios no pueden explicarse porque no se encuentra el nexo epidemiológico, la provincia impide el cambio de fase y en algunos casos implica el retroceso. Así que sobre este escenario, digamos, que de alguna manera se modifica día a día, hay que ir trabajando, previendo todos estos asuntos que hacen al organizativo y fundamentalmente cuidando en mucho la comunicación. Más allá de esta cuestión en cuanto a las formas, en cuanto a los tiempos, esto, ¿en qué fecha se podría concretar? ¿En agosto, como se había anunciado? ¿Cuándo pueden reanudarse las clases? Estando todo en condiciones, si está todo en fase 5, los establecimientos educativos preparados, los chicos, los alumnos y los docentes fundamentalmente, ¿no? Estando todo en condiciones, lo que se propone la provincia es el regreso, en principio, de los docentes y auxiliares,
después del receso invernal, para trabajar en asuntos que tienen que ver con capacitación. Necesitamos estar muy claros sobre cómo nos vamos a manejar en este tiempo. Todos los que hemos estado de algún modo en las escuelas durante la entrega de módulos alimentarios, hemos visto que cuando las familias se presentan acompañadas de los chicos, hay un montón de asuntos que son imposibles de evitar. Es decir, los chiquitos, sobre todo los más chiquitos, al encontrarse, tienden a abrazarse, tienden a tocarse. Claro. Sí, el contacto. De manera que vamos a tener que trabajar mucho en la capacitación con docentes y auxiliares para saber, digamos, llevar adelante esta tarea que implique presencialidad, y sobre esa capacitación vamos a estar trabajando en los primeros días de agosto, después del receso invernal, siempre y cuando el distrito reúna condiciones y se hayan alcanzado los acuerdos necesarios. Todo este tiempo hasta ahora que ha transcurrido con distintas formas de tratar de que se mantuviera un contacto entre la escuela y los chicos, ¿cómo ha transcurrido? ¿Qué evaluación podés hacer de esto, que es algo nuevo y que para lo cual muchos no estaban preparados, ¿no? No, claro, no es solamente la disponibilidad de dispositivos que permitan conectarse y de la conectividad, obviamente, sino también de saberes. Hemos tenido dificultades en el personal docente que no estaba habituado a este tipo de trabajo mediado por la tecnología, así que se han generado espacios de capacitación en los CIES para acompañar esa tarea. Y en aquellas situaciones en donde las familias no cuentan con conectividad o no contaban con dispositivos que les hicieran posible llevar adelante las propuestas a través de esos medios, la provincia y la nación ha generado, y con el trabajo comprometido de docentes y auxiliares hemos podido distribuir cuadernillos, pero a medida que el tiempo se fue extendiendo en esta situación inédita, la desigualdad que ya existía se va profundizando. Eso es lo que de alguna manera apura la necesidad de encontrar el modo de recuperar esa distancia, sobre todo con las familias que más dificultades tuvieron. Por eso también, a la hora de pensar en lo organizativo para la vuelta a la escuela, hay matrícula prioritaria. ¿Quiénes son esos alumnos, esas alumnas? Los que recién comenzaban cada uno de los niveles, los que están transitando el último año del nivel, y también las familias sin conectividad, pensando justamente en acercarlos a aquellos aprendizajes que no han podido alcanzar en este tiempo. Ese análisis particular de la situación de cada alumno, de cada familia, de cada trayectoria educativa, y también de las condiciones de la escuela y del personal con el que se cuenta, es un trabajo que tiene que hacerse con mucho cuidado y desde el análisis del equipo directivo. Si bien es difícil prever en este marco, en esta circunstancia donde van surgiendo cosas diferentes a cada momento, ¿qué crees que podrá pasar? Es decir, ¿podrá terminar el ciclo lectivo en determinada fecha? ¿Tendrá que extenderse y en todo caso complementarse con el del año próximo? ¿Qué puede suceder en ese sentido, Ana? En eso ha sido muy claro el ministro Trota desde el comienzo del aislamiento obligatorio. Cuando se le preguntaba por el tema, él hablaba de la vinculación entre el ciclo lectivo 2020 y el 2021. Sí. Muchos hicieron interpretaciones sobre eso pensando que en realidad lo que no iba a haber era el periodo habitual de vacaciones durante el verano. El ministro ha sido muy claro con eso, no es eso lo que se está pensando. Sí estamos trabajando en acuerdos entre niveles y al interior de cada uno de los niveles del sistema educativo para asegurar que todos aquellos contenidos que no han podido ser trabajados este año pudieran retomarse el año que viene y trabajarse y asegurar así los aprendizajes que correspondan a cada una de las etapas. Por supuesto, siempre en medio de la falta de certezas sobre lo que vaya a pasar incluso el año que viene. Me refiero a las condiciones sanitarias, ¿verdad?
Pero Sí, bueno, sí. trabajamos en el día a día tratando de pensar el corto plazo y la mejor salida para una situación que no solamente está presente en todo el mundo y bueno, y es muy grave, no únicamente por lo que implica en términos del funcionamiento de las escuelas, sino por las condiciones económicas que esto deja al total de las familias, ¿no? Estamos haciendo todos los esfuerzos intentando que nadie se pierda su nexo, ¿no?, con la escuela. Es decir, que cuando volvamos todos, no todos en el mismo momento, pero sí que todos los alumnos y alumnas puedan seguir adelante con sus estudios desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. De acuerdo a esta experiencia de este tiempo, Ana, ¿qué importancia tienen estos dispositivos, esta tecnología que se está utilizando? Te pregunto esto porque vos también dabas cuenta de la importancia que tiene la presencia, el contacto entre educador y educando, y fundamentalmente que también esto apunta a que haya menores diferencias sociales, porque obviamente quien más dificultades tiene para acceder a la tecnología y menor poder adquisitivo, menos posibilidad de educarse a través de dispositivos tecnológicos tiene. Sí, así es, porque mucho de lo que pasa en la escuela, mucho de lo que aprendemos mientras transitamos nuestro recorrido por la escuela, Sí. No se encuentra en un libro, no se No. encuentra tampoco en internet, tiene No. que ver con el contacto con los otros, es un espacio de mucha potencia en términos de socialización. Exacto. Por lo tanto, nada reemplaza a la escuela, nada reemplaza a la escuela. Estamos buscando alternativas en una situación absolutamente Particular, sí. inesperada y no deseada, ¿verdad? Exacto. También es cierto que hay algunas cosas que hemos podido hacer y aprender en este tiempo que van a perdurar dentro de la escuela. Nadie tiene dudas sobre la importancia de recuperar un programa como el Conectar Igualdad, es decir, que el Estado garantice la disponibilidad de recursos, no únicamente recursos materiales, sino también recursos de capacitación, para que sea posible el uso de esa herramienta también para aprender, ¿verdad? Pero es algo que se está trabajando hoy desde la Dirección de Tecnología Educativa, mejorando incluso las instalaciones en algunas escuelas, pensando también en, más allá del sistema educativo, de lo que se ha podido acordar con algunas empresas de comunicación sobre la disponibilidad, digamos, poder ingresar a los portales tanto de nación como de provincia, sin consumir datos. También el ENACOM se encuentra trabajando en programas que permitan la conectividad en barrios populares y en instituciones públicas. Es decir, hay mucho para pensar y para hacer, porque no estamos negando la tecnología, lo que decimos, No. para nada, lo que decimos es que nada de eso reemplaza a la escuela. Pero Claro. ponemos por delante la salud y la vida de la población, sabemos perfectamente que en cada una de las cosas que haremos en adelante, y las que venimos haciendo también, si no somos cuidadosos desde el sistema educativo, estamos poniendo en riesgo la salud del total de la población. Por esa razón también se ha trabajado y mucho en la construcción de protocolos en el ámbito de la Comisacep, el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los sindicatos, y estamos impulsando también la constitución de comités mixtos en cada uno de los distritos que permitan ajustar en términos territoriales lo que tiene que ver con los protocolos a seguir. En esto, en lo que viene ahora, van a tener que tener participación de distintos sectores, es decir, docentes, alumnos, y vos lo decías también fundamentalmente, la familia. ¿Los gremios tienen participación en representación de los docentes, teniendo en cuenta que se ven exigidos ante situaciones diferentes? Sí, así es. Está previsto que esas mesas de trabajo local en cada uno de los distritos, digo, camino a la vuelta a la escuela, contengan la voz de los trabajadores y trabajadoras de la educación, tanto los docentes como los auxiliares, y es también la constitución de estos comités mixtos que no trabajan sobre
esta situación en particular, sino que son en realidad indicados por una ley que tiene vigencia desde el 2011, pero que no ha sido de aplicación, y que en este tiempo comprendemos de manera por ahí más integral la importancia de sostener esos espacios. Correcto, Ana Maricevic. Bueno, evidentemente les espera muchísimo trabajo. Así es, sí. Mucho trabajo, mucho diálogo y una muy buena comunicación con la familia para que las cosas funcionen bien, para que los chicos y chicas puedan volver a las escuelas de una manera diferente a la que conocíamos, con un tiempo acotado, pero que podamos volver a encontrarnos en condiciones de seguridad, siempre y cuando estas puedan estar garantizadas en cada una de las escuelas. Bien. Por último, Ana, ¿cuál sería el mensaje que les enviarías a los padres de los chicos, a la familia, ante esta nueva situación que se prevé, ante la posibilidad de la reanudación de clases de alguna manera? Bueno, yo les diría que estén, como han estado en este tiempo, muy cerca de los docentes, de sus hijos e hijas, que vamos a estar trabajando con mucha responsabilidad en este tiempo, quienes tenemos responsabilidades justamente en términos políticos, tanto del sistema educativo como en el territorio, y que vamos a hacerles conocer cuál es la propuesta posible en cada escuela para que volvamos a encontrarnos, aún en esta condición diferente por ahí a la que conocimos hasta marzo de este año, y hasta tanto aparezca la novedad que esperamos, ¿verdad? La vacuna, o un tratamiento que nos dé mayores garantías de cura para esta enfermedad que está haciendo estragos en todo el mundo. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. ALEA, Soluciones Agrícolas. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Faltando pocas horas para que se cumplan 204 años de aquella Declaración de la Independencia, producida el 9 de julio de 1816, para saber cuál es el significado que tiene para los argentinos, para hacer un análisis acerca de lo que representó aquella fecha que hoy recordamos, dialogamos con Alejandro Andersen, que es un profesor de historia de nuestra ciudad, y esto es lo que nos manifestaba. Por supuesto, es una de las dos fechas más importantes de la nación argentina. Una sería el 25 de mayo, el inicio de la revolución, y la segunda, la independencia, que de alguna manera es el primer resultado importante de eso, de la revolución que había empezado en 1810. Hay una cuestión, en primer lugar, que los significados se van resignificando. A partir del paso del tiempo. Cada generación puede revisar o revisitar sus fechas importantes y volverlas a analizar para ver qué saca de eso. Teniendo en cuenta los tiempos que estamos viviendo, hay una cuestión que me parece de resaltar del Congreso de Tucumán, y es que desde que había empezado la Revolución de Mayo en 1810, fue el momento más crítico de ese proceso. Digamos, la primer crisis casi terminal que tuvo el proceso de la construcción de la nacionalidad argentina fue justamente en 1816. ¿Por qué?
porque para ese año, ya por ejemplo, las monarquías absolutas habían recuperado todo el territorio europeo después de derrotar a Napoleón. Esto es un detalle importante porque era lo que había impulsado la Revolución de Mayo. Claro. Por otra parte, las insurgencias latinoamericanas habían sido casi todas derrotadas. La de México, la de Venezuela, la de Colombia, la de Chile, la única que quedaba en pie era la del Río de la Plata. Con lo cual, todo el poderío recuperado de la monarquía española podía destinarse a sofocar el último foco revolucionario. Claro. Además, el proyecto de las Provincias Unidas del Río de la Plata estaba devastado económicamente después de 6 años de guerra y de conformación de los ejércitos y demás. Y por otra parte, finalmente, las mismas provincias, esas Provincias Unidas del Río de la Plata estaban divididas en distintos sectores. Por un lado, la banda oriental del Uruguay, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe se habían separado de Buenos Aires, liderados por Artigas, conformando los pueblos libres del sur, y al mismo tiempo las provincias de Córdoba y Salta tampoco obedecían a Buenos Aires, al poder que estaba en Buenos Aires, aunque tampoco estaban con Artigas. Digamos que es el momento más crítico del proceso revolucionario, y fíjate que en ese momento de crisis, en una crisis que parecía terminal, tomaron la decisión en el Congreso de Tucumán de huir hacia adelante, digamos, de resolver la crisis hacia adelante con el tema más importante de los comienzos de nuestra historia como nación, que es la declaración de la independencia. Ese es un tema para tener en cuenta, sobre todo, insisto, ¿no?, con los tiempos que estamos viviendo, y que determinan también cómo las sociedades, o cómo los humanos, ¿qué hacemos frente a una crisis? Sabemos que de las crisis podemos salir con más o menos derechos, siempre, y eso va a depender de nosotros también, de lo que hacen las sociedades. Bueno, la sociedad naciente argentina en 1816, ante su crisis más importante, que podía ser la definitiva, resolvió huir hacia adelante, declarando la independencia, y fíjate si habrá sido acertado, que todavía llevamos 204 años festejando ese acontecimiento. Cuando decías, Alejandro, huir hacia adelante, ¿qué significado tiene esto? Es tomar una decisión de la que no hay retorno. Bien. En ese momento, en Tucumán, en 1816, los representantes reunidos ahí podían, por ejemplo, negociar con el rey Fernando VII, sí, y acordar un cese de hostilidades que los dejara un poquito airosos, aunque no significaba la independencia. Declarar la independencia, cuando recordemos que todavía San Martín no había cruzado los Andes, donde todo estaba pendiente de un hilo, declarar formalmente la independencia significaba que no había retroceso, que eso que había empezado el 25 de mayo de 1810, la única forma de terminar era con el triunfo o con la derrota, donde la derrota significaba la vida, ¿verdad? Uh-huh. Años atrás solía uno aprender la historia en los establecimientos educacionales basada fundamentalmente en grandes héroes, un poco de bronce, y no tanto en procesos. Yo creo que la historia no la hace una o dos personas o un líder incondicional, sino que hay procesos políticos, históricos. Es también el caso porque tenemos fechas concretas, 25 de mayo, 9 de julio de 1816, pero eso se enmarca en un proceso histórico con marchas y contramarchas, ¿no? Sí, pensemos también, Hugo, que esa decisión de la que estamos hablando, después había que sostenerla con el cuerpo, y no la sostenían solamente el grupo de congresales reunidos en Tucumán. Esa decisión la tenía que sostener el conjunto de la comunidad, por una parte con el cuerpo integrando los ejércitos, y por otra parte con el sacrificio económico que implica nada menos que una guerra contra una potencia europea que estaba en caída, pero no dejaba de ser una potencia europea, sin dudas. Pero además hay una cuestión concreta respecto al 9 de julio que no suele enfocarse mucho, y es que el 1 de agosto de 1816, el 1 de agosto, poco menos de un mes de declarada la independencia, el Congreso de Tucumán, que siguió funcionando hasta 1819,
publica un decreto que se titula Principio del orden, fin de la revolución. Digamos, también en los hombres, porque eran todos hombres, que declararon la independencia, que pertenecían a las élites ilustradas de la sociedad rioplatense, tenían claro que la revolución tenía que terminar. ¿Por qué? Porque una revolución, cualquier revolución en la historia, se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina. Y lo que había empezado con una revolución política, una revolución de independencia, había sectores de esa sociedad que no querían que se transformara en una revolución social. Claro. Donde, digamos, el cambio de la independencia no modificó la organización social colonial determinada fundamentalmente por el color de piel. Digamos que los blancos criollos reemplazaron en el poder a los blancos españoles. Pero después, sectores sociales que llevaban cientos de años postergados, como los mestizos, los indios, los negros, siguieron esa misma situación. Y fíjate el detalle, Hugo, que se declaró la independencia, que es obviamente fundamental para la conformación de la nación argentina, sí, pero no se abolió la esclavitud. Hubo que esperar 35 años más para eso. Recién en 1853. Recién en la Constitución, aunque ya para el 53 ya estaba bastante en desuso, pero hasta 1853 la esclavitud siguió siendo legal. Sí, claro. Es un dato, no es para juzgarlo 204 años después, pero sí para tener en cuenta qué es lo que estaba pasando en algunas cabezas en ese momento. Bien. Alejandro, yo decía que son procesos, pero en todo proceso, inevitablemente, siempre son necesarios ciertos líderes, ciertos liderazgos, y sobre todo en procesos políticos también. ¿Quiénes fueron los líderes, quiénes fueron las cabezas visibles, los principales protagonistas de aquel julio de 1816? Bien, siguiendo con esta cuestión, que era un momento de disputas sociales y hacia adentro de las élites dirigentes, eso también es importante, a veces cuando, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos, ¿no? Nuestro presente, no se debe quitar esa mirada naif pensando que estaban todos juntos pugnando por una misma idea. Digamos, en el Congreso de Tucumán no cantaron Todos Unidos Triunfaremos, porque no estaban todos unidos. Había ideas y disputas muy fuertes, sobre todo había que definir entre una monarquía y una república, o una constitución federal o una constitución unitaria. Y ahí fueron determinantes figuras como San Martín, Belgrano, Güemes, que sobre todo fueron determinantes a la hora de elegir el lugar donde se iba a hacer el Congreso. Pensemos que es una fecha, la del 9 de julio, que es la única fecha patria que está en el interior. Ese es en Tucumán. Todos los demás hechos importantes desde el 25 de mayo habían sucedido en Buenos Aires, y no es una cuestión casual que se haya hecho en Tucumán. Solamente elegir el lugar de reunión ya fue un triunfo de personalidades políticas, aunque también militares y sociales, personalidades políticas determinantes para la nación argentina, fundamentalmente en los más conocidos, con San Martín y Belgrano, que lograron establecer su criterio, y vaya que fue acertado, ya que no solo declararon la independencia, sino que después fueron protagonistas de la parte que faltaba, que era derrotar los ejércitos realistas, para que esa independencia declamativa fuera una realidad. Claro. Suele vérselo o mostrárselo, mejor dicho, a San Martín como un gran guerrero, como un militar que de hecho lo era profesionalmente, desde chico se había preparado, pero es evidente que también tenía una concepción política. Sin ninguna duda, y sin ninguna duda también que evidentemente fue un hombre extraordinario, ¿no? También junto a Belgrano, que a veces queda como un segundo escalón del procerato nacional, y vos fijate esto, ¿no? Es como que San Martín es el militar, Belgrano el que donó sus sueldos para crear escuelas y enarboló la bandera. Bueno, sabemos nosotros que ninguna individualidad se concentra en un solo aspecto, y sobre todo las personas extraordinarias, que las hay pocas, y las hubo pocas, y las habrá pocas, generalmente tienen esa capacidad, no solo en el caso de San Martín,
no solo para conducir ejércitos, que es para lo que se preparó, como vos decías, sino que ningún general de ejército llega a convertirse llega a trascender su propia muerte si no tiene algo más. Y lo que tenía de más San Martín tenía que ver con una capacidad estratégica, política, a la hora de la negociación política también, que no es poca cosa, que lo convirtió, en el principal prócer de nuestra nación. Claro. Bueno, ¿y qué vino después porque bueno, se declara la independencia formalmente en un congreso en Tucumán, como vos decías, aún con diferencias entre los protagonistas, aún habiendo pugnas internas, pero dejándolas de lado para declarar la independencia? ¿Qué sucedió los años posteriores a esa declaración formal? Bueno, los años posteriores no fueron los más felices. Pensemos que el Estado que surge en el Congreso de Tucumán va a estallar en 1820 con la caída del directorio, y después va a haber un momento de anarquía, ¿no? Donde esas provincias unidas están todas separadas, ya para empezar, ¿no? Ya en las provincias unidas no queda nada. Después viene la etapa del rosismo, después el Mitre y demás. Pero vos fijate que, y sobre todo en el siglo, cuando empieza el siglo XX, la historia argentina, o los historiadores argentinos, han también tenido batallas enormes respecto a la interpretación de la historia, ¿no? Si Rosas, si Sarmiento, pero nadie tocó el 9 de julio. Quedó encapsulado, junto al 25 de mayo, como las dos fechas más importantes de nuestra constitución como nación argentina, y eso, bueno, vamos, eso está bien, ¿verdad? Y hay una cuestión que quedó hasta el día de hoy, del 9 de julio, que es esto de consagrar la soberanía popular como fundamento del poder. ¿Sí? Digamos que era lo que estaba en disputa contra las monarquías absolutas, ¿no? Que el origen del poder en una nación es la voluntad del pueblo. Es el pueblo, el soberano, que delega su poder en un gobernante. Eso con las interrupciones del siglo XX, durante el siglo XX por las dictaduras, pero eso siguió vigente hasta hoy, y no es una excepcionalidad argentina, sino que forma parte de las grandes revoluciones de los siglos XVIII y XIX, que empieza con la independencia de Estados Unidos, donde las monarquías van perdiendo el poder, y ese poder pasa a los pueblos de la nación, ¿no? Y eso sigue vigente, estamos empezando el siglo XXI, y eso ha sido vigente desde aquellos años, no solo en Argentina, sino en la mayor parte del mundo, y fundamentalmente de Occidente. Cuestión que también hay que ver desde este presente pandémico que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué pasa con esto de la soberanía popular, ¿no? Cuando muchas veces las cosas más importantes que nos atraviesan como nación parecen depender de cuestiones del mercado, un mercado con mayúscula, ¿no? O de fondos comunes de inversión, o de multinacionales, las bolsas de valores de cualquier lugar que se manejan a través de las computadoras. A veces habría que preguntarse dónde está la soberanía popular ahí, ¿no? ¿Qué pueblos eligieron a ese poder que muchas veces marcan o tuercen o perjudican la historia de una nación? Ya no individualmente, sino estamos hablando de la nación argentina. Alejandro, en la construcción, en la consolidación de un país, de una patria, de una nación, ¿qué importancia tienen estas fechas, como el 25 de mayo, el 9 de julio, para cada argentino en este caso? Bueno, podría decir qué importancia debieran tener, ¿no? Estas fechas, además de los días no laborables, sobre todo, generalmente tendrían que permitir alguna especie de reflexión. Digamos, ¿por qué no vamos a trabajar? Que está buenísimo no ir a trabajar, tener un feriado, los contamos, los feriados, veamos que no caiga domingo, eso es real y está bien esperar el feriado. También sería saludable que, ya que no trabajamos, podamos tener algún momento de reflexión, no tanto, o sí también, para no solo pensar qué pasó hace 204 años, sino cómo eso que pasó hace 204 años nos interpela en el presente.
a veces, más que recordar un hecho, ese hecho histórico es la excusa, debiera, creo, ser la excusa para pensar en qué presente vivimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Que cada uno, digamos, todos como nación, o cada uno individualmente, en nuestras vidas atravesamos muchos momentos de crisis. Y quizás cada 9 de julio podemos pensar cuán saludable sería que en cada crisis huyamos hacia adelante, hacia un lugar mejor, para nosotros o para los que nos rodean. Y así con la participación de Mercedes Gavino desde Berlín, Alemania, de Ana Lidia Marincevic desde la Jefatura Región 20 de Educación de la Provincia de Buenos Aires y del profesor Alejandro Andersen hablándonos sobre el significado de la fecha del 9 de julio, Declaración de la Independencia de los Argentinos. Arribamos al final de un nuevo programa El Ciudadano. Como siempre, también nos puede seguir a través del sitio web de TSN, que es www.tsnnecochea.com.ar, a través de YouTube. Es otra de las formas a través de las cuales puede ver nuestro programa. Nos reencontramos el próximo miércoles, como siempre, a partir de las 21. Hasta entonces.